Bien, el software que vamos a hacer la presentación es un software administrativo contable Navasoft. Vamos a hacer una pequeña eh, membranza de lo que es el sistema administrativo contable y después vamos a hacer la demostración netamente del módulo contable, ¿no? El sistema tiene por nombre Navasoft, que es un ERP, un software basado en procesos que trabaja de manera integral con todas las áreas para la centralización de la contabilidad. Como ya habíamos indicado, el software Navasoft es un ERP que trata de automatizar las operaciones transaccionales en línea. Además de ello, cuenta con una herramienta de inteligencia de negocios para la explotación de la data y la generación de reportes estadísticos. El software completo Navasoft trae los módulos de producción, ventas, CRM, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, logística, compras, el módulo de importaciones, cuentas por pagar y caja y bancos. Todas estas opciones generan de manera automática los asientos a la contabilidad. También los módulos de apoyo de activos fijos y planillas de sueldos y salarios, ¿no? El módulo de lo que es la administración y auditoría del sistema para poder identificar qué manipulaciones se están haciendo a los procesos o a las operaciones, y la administración de los reportes, que es el Business Intelligence o inteligencia de negocios para la generación de reportes estadísticos. En el modelo conceptual de un ERP basa en lo que es toda la gestión de compras y de inventarios, ¿no? Para la actualización de los registros de compras, de mercaderías y otros gastos, toda la gestión de las ventas, la actualización del registro de ventas, el asiento contable y las estadísticas. Ambos procesos cargan de manera automática las cuentas por pagar para verlas, para evaluar los compromisos con los proveedores, y las cuentas por cobrar para gestionar la cobranza de los créditos otorgados. Ambos van a ir alimentando lo que es caja y bancos, ingresos por las cobranzas, salidas por las cancelaciones a proveedores, sea por efectivo o sea por bancos. También el módulo de lo que es caja chicas, control de caja chicas y su reembolso, y las entregas a rendir cuenta con sus liquidaciones respectivas. Todas estos cinco grandes procesos van alimentando la contabilidad de manera automática, de tal manera que aproximadamente el 80% de los asientos en contabilidad son generadas por cada una de las áreas operativas del sistema. Tenemos los módulos de apoyo de activos fijos y el módulo de planilla de empleados. Y como ya habíamos indicado cuáles son los procesos que se van a automatizar, tanto en la parte de administración como en la parte de contabilidad. Vamos a hacer lo que es la demostración del sistema de contabilidad. En el caso, nos ubicamos en el caso de una empresa que tiene su propio sistema de gestión administrativa y adquiere o desea adquirir el módulo contable, o aquellas empresas como son los estudios contables también, para llevar la contabilidad de sus clientes. ¿Qué contiene el módulo de contabilidad? El módulo de contabilidad está conformado por lo que es configuración, que viene a ser la definición del tipo de asiento de destino que va a generar el sistema al momento de registrar cada uno de los comprobantes. Las opciones de impresión de reportes y libros para indicarles si queremos que al momento de la impresión salga la fecha, qué tipo de reporte queremos, si es calidad o borrador, el mantenimiento del plan contable, la definición de subcentros de costo y posición, y la definición de clientes, proveedores y ID de referencias. Esto se va a detallar más adelante cuando veamos lo que es el software. Los comprobantes. ¿Qué comprobantes vamos a registrar? Asiento de apertura, los asientos de ventas y compras, los asientos de caja y bancos, los asientos de diario, de caja chica y el asiento automático de cierre. Reportes. Dentro de los reportes tenemos el análisis de cuenta, análisis por ID de referencia,
por subcentro de costo, análisis de saldos, análisis de compra y ventas, reporte de cuentas por cobrar. Y finalmente, para llegar a todo lo que es la impresión de libros obligatorios con los nuevos formatos obligatorios a partir de 2010. Libro diario, detallado y simplificado, libro de caja y bancos, libro mayor, libro de compras, libro de ventas, balance de comprobación a 10 columnas, hoja de trabajo y los estados financieros con sus respectivos anexos. Bien, esto es un poco de manera general lo que trae el módulo de contabilidad. Ahora iremos a lo que es en sí el sistema Navasor. Entonces, para ingresar al sistema Navasor, cada usuario va a tener un usuario y una contraseña. El sistema es multiusuario y multiempresa. Multiusuario porque varios usuarios pueden ingresar información a la misma vez, y multiempresas porque puedes llevar la contabilidad de hasta 99 empresas con la adquisición de una sola licencia de servidor. Bien, como habíamos indicado en nuestra diapositiva, veamos primero lo que es la configuración del módulo de contabilidad. Lo primero que tenemos que definir antes de hacer uso del módulo de contabilidad es definir cuál es el tipo de amarre que va a generar el sistema al momento de hacer los asientos contables. Tenemos 4 tipos de amarre: clase de las 6 hacia las 9, clase de las 6 hacia las 9 con amarre único, significa que siempre el 100% del gasto lo va a asumir el centro de costos seleccionado por el usuario. Clase 6 a las 9 con amarre múltiple para aquellas empresas donde ya está establecido el porcentaje de distribución de un gasto. En este caso están aquellas empresas de distribución o comercialización donde ya tienen definido que X porcentaje lo asume ventas, X porcentaje lo asume administración, para el caso de los registros de los gastos. Clase 9 hacia las 6 y clase 6 hacia las 9 con amarre libre, donde yo le especifique en un momento un gasto es un porcentaje y en otro documento o otro registro ese mismo gasto va a ser distribuido de manera diferente. Lo otro que tenemos que definir son los libros. Si yo quiero que al momento de la impresión de los libros la fecha y hora sean impresos en los reportes contables. ¿Qué tipo de formato quiero que se establezca de manera predeterminada? Existen 2 formatos en el sistema: calidad, si los libros auxiliares o los reportes contables van a ser impresos en impresoras de tinta o láser, y borrador, cuando las impresiones se van a realizar en impresoras matriciales. Y la otra configuración para definir si el asiento contable se va a repetir en la glosa por default. ¿Qué significa esto? Si yo deseo que cada cuenta al momento de registrar el asiento se registre con la descripción de la cuenta según la definición del plan contable, o que repita la glosa según el gasto que se está registrando, por ejemplo. Estas configuraciones se hacen al inicio de la instalación del software. Lo siguiente que se tiene que definir en el sistema es el plan contable. El plan contable, cada una de las ventanas que nosotros vamos a visualizar en el sistema tienen 3 sectores: los botones de acción, qué deseo hacer con esa ventana activada, nueva operación, modificar la opción seleccionada, anular la operación, imprimir, refresh para poder actualizar y ver los últimos datos que han registrado los usuarios y salir. Luego tenemos la zona de lo que son los filtros de consulta. El símbolo porcentaje es un comodín para que me arroje todas las cuentas contables, en este caso que estamos visualizando, ¿no? O yo puedo consultar solamente la cuenta 10, o puedo consultar por descripción todas las cuentas que empiezan con la palabra caja, y así sucesivamente. Con estos filtros de consulta yo puedo finalmente tener en la cuadrícula los resultados. Entonces,
Ya a partir del otro año que es obligatorio el nuevo plan contable empresarial, los nuevos clientes que adquieran el software ya vienen con este nuevo plan contable empresarial obligatorio a partir del 2010. Una cuenta contable se registra de qué manera. Supongamos que voy a crear una nueva cuenta en bancos, aperturo una nueva cuenta corriente y deseo yo también activarla en el sistema. Entonces, se registra una nueva cuenta contable 100405, se describe la cuenta corriente, se clasifica, se hace la clasificación de la cuenta, a dónde pertenece, el tipo de saldo, el tipo de cuenta, y se registra. Esta información es importante para los reportes de análisis por subcentro de costo y el reporte del balance de comprobación a 10 columnas. Si no se selecciona esta clasificación al reporte de balance de comprobación a 10 columnas, no será el adecuado. Ya está creada la cuenta. En caso de querer modificar alguna cuenta en especial, se selecciona y se modifican los datos que se requieran. Para el caso de las cuentas de gastos, por ejemplo, en las cuentas de gastos es necesario, aparte de la clasificación, es necesario indicarle que esa cuenta de gasto genera centro de costo y tiene amarre. Y en el caso de tener amarre, indicar cuál es su cuenta refleja y cuál es su cuenta puente para que haga el destino. Y con la distribución que se le indica al momento de la configuración. Bien. De esa misma manera también tenemos que hacer el registro de los subcentros de costo. Esto es para el caso de aquellas empresas que deseen llevar o desean realizar un análisis de rentabilidad por subcentro de costo. Hablemos análisis de utilidad o rentabilidad por sucursales. En el caso de tener una empresa y tenga otras sucursales, yo puedo determinar en el caso que la gerencia solicite, quiero saber qué sucursal me es más rentable versus ingresos, versus egresos, y tener una utilidad. Si se quiere llegar hasta ese nivel, necesariamente se tiene que definir los subcentros de costo, ¿no? Los subcentros de costo se van definiendo de acuerdo al giro de negocio de la empresa, ¿no? Entonces, para crear un nuevo subnivel, solamente se asigna y se crea el nuevo subnivel. En el caso de apertura de una nueva sucursal, Jaén. Tenemos también otro tipo de análisis por posiciones. Ese tipo de análisis por posiciones es ya más detallado. Por ejemplo, se requiere saber cuánto me está gastando, en el caso de tener unidades de transporte, cuánto gasto en mantenimiento en una unidad en específico. Entonces se crea como posición a ese carro en el cual se quiere hacer ese análisis de gastos, ¿no? O también en el caso de clínicas, ¿no?, que cuentan con sus laboratorios o con sus equipos de tomografía y necesitan saber cuánto les está rindiendo ese equipo de tomografía. Entonces se puede hacer también un análisis por posición. Luego tenemos la definición de lo que son los clientes. Cargar los clientes para poder realizar una consulta de cuentas por cobrar de clientes específicos, ¿no? Y también para la generación del futuro DAOT, que el sistema lo genera de manera automática para la declaración en SUNAT, generando el archivo de exportación. Si queremos registrar un nuevo cliente de manera manual y no automática, puede ser de esta manera, ¿no? Se registra el cliente comercial, se le asigna el RUC. Este es un dato. Como mínimo debemos tener los datos del nombre y el RUC. Los demás datos son opcionales, ya que esta misma plantilla puede ser utilizada como un directorio de registro de clientes, ¿no? Y se guarda. Ya hasta este momento ya tenemos registrado a Comercial Focus. Se puede hacer una consulta por razón social, se puede hacer una consulta por número de RUC, en fin. De la misma manera, así como tengo clientes, también tengo proveedores y hay que registrar esos proveedores, ¿no? Porcentaje para consultar todo, y de la misma manera puedo crear, modificar o anular algún proveedor. Se anula siempre y cuando no tenga movimientos.
Y finalmente tenemos, para terminar con la configuración, el ID de referencia. ¿Qué es el ID de referencia? ID de referencia es todo aquel concepto o persona de la que no es ni cliente ni proveedor, pero sí se requiere tener un análisis un análisis de ingresos y egresos que se haya hecho en función a ese concepto. Por ejemplo, ¿quiénes están acá? En el caso de que la empresa requiera tener un análisis detallado de los sueldos por trabajadores, entonces se carga cada uno de los trabajadores como un empleado y eso es un ID de referencia, de manera que más adelante yo pueda sacar un análisis de cuenta todos los gastos que me ha generado dicho trabajador. Entonces se hace un análisis por ID de referencia para saber cuánto se le pagó en sueldos, en gratificaciones, remuneraciones, salud, descuentos, etcétera. Si se quiere llegar a ese análisis por empleado, tiene que necesariamente crearse como ID de referencia. Que otro también, el pago de los AFPs, de SUNAT, las entregas a rendir cuentas, todos ellos se crean de manera automática. Supongamos, yo voy a querer hacer pagos de SUNAT, entonces acá ya se tiene creado pagos de SUNAT, o pagos de AFP Profuturo, entonces acá le ponemos acá, es varios, AFP prima, lo creamos y más adelante yo puedo sacar un análisis por ese tipo de AFP. Guardamos. De esa manera se van creando todos los ID de referencia. Y hasta ahí ya tenemos configurado el sistema para poder usarlo y poder empezar a ingresar los comprobantes. Como primer comprobante que se tiene que registrar, no de manera obligatoria, pero sí necesario para el momento de generar los reportes, es el asiento de apertura. El asiento de apertura se genera, antes de hacer el asiento de apertura, veamos nuevamente la pantalla. Tenemos botones de acción, filtros, de consulta, puedo consultar por libro, ¿no? Puedo consultar por mes, por día, por comprobante en específico o por número de documento. Registremos el asiento de compras, el asiento de apertura, el día primero de enero, auxiliar 01. ¿Qué auxiliar? El auxiliar de apertura. 00, le damos una nomenclatura, apertura 2009, varios, y acá tenemos un concepto que se llama apertura. El tipo de cambio, todos los días de manera automática se tiene que ingresar el tipo de cambio diario. Para el sistema EDS te genera el asiento por ganancia o pérdida por diferencia de cambio de manera automática, ¿no? De esta manera se ingresan los tipos de cambio. Entonces vamos a hacer un pequeño asiento de apertura, se van ingresando una a una las cuentas de manera manual. Asiento de apertura. Y vamos ingresando importes. Con la tecla fin se agregan las demás cuentas. 04, 01 bancos. En la otra cuenta corriente. En el caso de querer tener detallado mi cuenta de la 12, se debe necesariamente ingresar a quienes les estoy debiendo. Supongamos, son 1.500 de saldos de cuentas por cobrar, 1.000 soles correspondientes a un cliente, ¿no? Y selecciona el cliente. ¿Qué cliente es? Supongamos una factura por cobrar a Molinera. ¿Y cuál es el saldo de qué factura? Para poder más adelante tener un análisis de esas cuentas por cobrar y cómo fueron pagadas. De la misma manera, ingreso la siguiente cuenta por cobrar. Esto en el caso de que el cliente desee hacer un análisis detallado de la 12. Si no, se puede ingresar un solo monto acumulado. 500 soles y a qué cliente. Factura. Seguimos ingresando las demás cuentas. De la misma manera la 42, la 46, todas las cuentas que deseen ser detalladas.
Lo vamos a hacer de manera rápida. Pero proveedor. Finalmente la cuenta para saldar todo. Importe a la ver también para que me cuadre el asiento, ¿no? Son 10.000 acá. Y acá tenemos que sacar el cálculo para saber ingresar el importe correcto. Vamos a ingresarle acá para que nos cuadre. Manera queda registrado nuestro asiento de apertura. Ya no es obligatorio que tenga registrado el asiento de apertura para poder continuar con las operaciones de compras y ventas. En caso no se tenga el asiento de apertura al momento de de adquirir el sistema, se puede registrar posteriormente. Lo que sí es obligatorio para poder sacar los reportes financieros. Ya hemos registrado el asiento de apertura, ahora podemos empezar a registrar lo que son las ventas. ¿Cómo se registra un asiento de ventas? Si queremos consultar asientos de ventas, este es el libro número 3, ventas, y consultamos en los meses. Acá tengo una venta registrada. Vamos a registrar otra venta. Las facturas se registran una a una, ¿no? El auxiliar 3 se especifica la moneda y el documento contable. En el caso de hacer factura, necesariamente se tiene que ingresar una a una las facturas, ¿no? Se indica a quién le estoy emitiendo la factura y se ingresa a la cuenta de la mercadería. Al haber, por ejemplo, el valor venta, se ingresan los valores venta, 2.400, y el sistema de manera automática nos completa el asiento. Seleccionando una tecla, se completa el asiento de manera automática. Y con F5 grabamos. Continuar, ¿no? Hasta ahí hemos hecho registro de un comprobante en compras. Nuevamente, una factura de un cliente que no existiera. Desea registrarlo como varios, no, porque quiero crearlo en el padrón de clientes, y me activa de manera automática el padrón de clientes. Distribuidora San Luis. Y grabamos.
de la 70 y se ingresa el valor venta. Con F6 completamos el asiento de manera automática y grabamos. Las facturas y las notas de crédito una a una se van registrando. Ahí tenemos el bombar. Las facturas una a una se van registrando. Las boletas tenemos la opción, nos indica que se puede hacer un registro rápido de las boletas diarias, de las boletas en bloques por día, ¿no? Entonces el ingreso de las boletas queda a criterio de la empresa si se ingresan una a una, como de la misma forma que las facturas, o se ingresan de manera rápida por bloques. De manera rápida por bloques, como dice acá el mensaje, presionando las teclas control enter, podemos hacer un ingreso rápido de boleta. Boleta de venta de la serie 1, de la factura de la boleta número 250 a la 260, suponiendo, ¿no? Y se registra el importe total de la boleta. 50 soles, ¿a qué cuenta de las 70 va? En el caso de tener más detallada la cuenta 70, se tendrá que seleccionar si es afecto o no dicha venta y a qué subcentro de costo y posesión. 30 soles, 80 soles, 15 soles, 30 soles. Esto es lo que nosotros llamamos a público general. Y ahí el sistema te valida de que ya está superando el límite que le has indicado en el futuro. Y se guarda, se genera de manera automática un solo asiento con el detalle de boletas de qué número a qué número. Nuevamente, si voy a ingresar boletas rápidas de la serie 2, por ejemplo, de la número 349 a la 352. Vamos ingresando 10, 25, 30, 7, me controla. Grabamos F5 y se genera el asiento de manera automática. En el caso de ser notas de crédito, se registran una a una como en las facturas. De la misma manera, como las facturas, el documento contable a nombre de quién y con referencia a qué documento se va a aplicar, a qué factura o a qué boleta. En el registro de ventas se tiene que contemplar esa información. Completamos el asiento y grabas. Es una manera de ingreso un poco semiautomática, ¿no? Ya que se trata de que las demás cuentas de IGB y de la provisión sean cargadas de manera automática. De esa manera se registran lo que son las ventas y de la misma forma se registran las compras. Tenemos por acá consultar el registro de compras y nuevo. Compras es el auxiliar número 2. Se registra sean en soles o en dólares. Facturas. Vamos a buscar un proveedor que exista. ¿No? La cuenta de las 660. Cuánto de combustible, valor venta 120 soles. Y ahí me está indicando el sistema que debo seleccionarle el subcentro de costo. ¿A quién le pertenece? A Chiclayo. Ese gasto lo hizo Chiclayo. ¿Y a qué posición? Porque se está indicando de que sea obligatorio ese cambio. Con F6 completa el asiento y se genera de manera automática. Nuevamente, supongamos que voy a hacer la compra de una mercadería.
proveedor, un útil de oficina. Vamos a registrar un útil de oficina, ¿no? Está. Se puede detallar acá que se ha comprado 01 archivadores. ¿Cuánto está? 25 soles más IGB. Aquí se le indica que quién va a asumir todo. Como nosotros estamos configurados con un asiento único, se define quién va a recibir o quién va a generar, quién va a asumir todo el gasto de ese, qué centro de costo va a asumir el gasto, ¿no? Se indicará el subcentro de costo, si es que fuera obligatorio, y la posición. Con F6 completo el asiento y grabas. En el caso de, vamos a suponer, en el caso de que hay empresas que dicen todos mis gastos que tienen que ver netamente con la mercadería van a ir a la 42, pero todos los demás gastos que se incurran quiero que se destinen directamente a la cuenta 46. Entonces eso lo define el subdiario. Entonces yo debo tener un subdiario de compras para todos los otros gastos diversos que se van a provisionar a una cuenta diferente de la 42. Entonces ya tengo definido un subdiario, ¿no? Y se tiene que obligatoriamente seleccionar el subdiario. Vamos a registrar un ticket. Y hemos comprado útiles de limpieza. El importe. Completamos el asiento y de manera automática ya se provisiona a una cuenta de la clase 4 diferente. Y grabamos. De esta manera se registran todos los asientos de compras. ¿Bien? Entonces, con esos asientos de compras y de ventas, yo puedo consultar mi registro de compras y ventas hasta el momento, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo sacar una consulta de mis ventas del mes de octubre y me separa por tipo de documento: facturas, boletas y notas de crédito. Tengo también mi registro de compras, ¿no? Registro de ventas con el nuevo formato y registro de compras también. Registro de compras con el nuevo formato. Ahí tenemos el registro de compras. Bien. Ahora, también tenemos nosotros lo que es, siguiendo la secuencia, ya hemos hecho apertura, compras, ventas. Ahora los asientos de caja y banco. Los asientos de caja y banco se ha tratado de utilizar un asistente para que sean un poco más automáticos, tanto para la cancelación de cuentas por pagar como para la cancelación de cuentas por cobrar. ¿Por dónde se hace esa generación semiautomática? Tenemos un asistente de cancelación, ¿no? Abono 1242. Vamos a hacer la cobranza de cuentas por cobrar, ¿no? ¿Sí? Entonces acá indicamos que voy a hacer la cobranza de un cliente y podemos identificar qué cliente es el que voy a hacerle la cobranza. Entonces ahí me aparecen todas las facturas o boletas o documentos que tenga pendiente Comercial Don Lucho. Vamos a suponer que me está cancelando esta factura. Siguiente, ¿cómo me está cancelando? Con efectivo, con banco, si me ha hecho el depósito en banco, ¿no? Con efectivo. ¿Qué cuenta? A la 1001. De esa manera se genera el asiento en caja de manera automática. Voy a ver mi asiento, aquí me aparece de manera automática. También puedo hacer amortizaciones, pagos a cuentas por el cliente. Vamos a ver, un cliente de distribución en Pomar me está cancelando esta factura y esta otra, pero de la segunda solamente un saldo. De la segunda me cancela solo 150 soles. Con caja se genera un recibo de ingreso. Si
yo voy a querer más adelante hacer el pago a ese mismo distribuidor, ya me aparecerá con un saldo la factura, con un saldo. De la misma manera se pueden hacer lo que es el caso de clientes que me hacen depósitos en cuenta directa. Entonces, de la misma manera voy a hacer una cobranza de un cliente que me ha hecho un depósito en mi cuenta corriente. Si quiero jalar todo el estado de cuentas por cobrar, con porcentaje puedo jalar, y vamos a suponer que una factura de un importe alto, vamos a ver, esta factura me la está cancelando con un depósito en efectivo, con un depósito en banco, perdón. Entonces seleccionamos bancos, en qué banco me he hecho el depósito, en qué cuenta corriente y con qué número de operación. Acá se puede indicar el número de la operación. Y esta cancelación automática me ha generado un asiento en mi libro bancos. En el libro bancos, ahí está la cancelación de esa cuenta por cobrar. Pero también tenemos asientos que son manuales en el caso de caja, ¿no? En el caso de caja y en el caso de bancos. Un anticipo, por ejemplo, que me haya realizado un cliente, un adelanto. Entonces, esos adelantos se registran directamente manualmente en el auxiliar respectivo. Ponemos el número de referencia, que el cliente me está haciendo el pago anticipado. San Luis. Ahí sí ya se hace manualmente asiento por asiento. Adelanto, compra de 500. ¿Cuánto me está adelantando? 500 soles. Y se ingresa la compra cuenta. 02. Adelanto por compra, ¿cuánto? 500 soles. Y se graba. Existen asientos propiamente que se tienen que hacer uno a uno porque no existe un documento previamente provisionado, ¿no? Entonces, en el caso de los egresos, de la misma forma, suponiendo que vamos a pagar impuestos con efectivo y se saca dinero de caja, de la misma manera, 39, un recibo de egreso de caja, el número del recibo. Y como no voy a pagar no voy a pagar ningún proveedor ni otro tipo de ID de referencia que no sea varios, entonces seleccionamos lo que es SUNAT. ¿Qué se va a pagar? Ahí sí indicará lo que se va a pagar. De IGB vamos a pagar 200 soles. Seguimos agregando, ¿no? De salud, por ejemplo, de ONP, se va a ir a cancelar algún otro importe, ¿no? Y así, cuenta por cuenta, para finalmente hacer la salida de efectivo por el importe total. Entonces, existen asientos que van a ser ingresados de manera automática al asiento de caja, por ejemplo, los pagos de SUNAT si se hacen con efectivo, los pagos de planillas también a un trabajador en específico, también se tendrían que hacer de manera manual, y enlazándolo al trabajador, De esa manera se pueden hacer los demás asientos propios de lo que es el movimiento en caja. De la misma forma, en bancos, para poder realizar la conciliación de los bancos, hay asientos que se tienen que ingresar manualmente, como por ejemplo los asientos de comisiones, portes o mantenimientos en las cuentas corrientes, los depósitos en efectivo que se hacen por las cobranzas que se han hecho en el día, de la mente en el día, y que se hacen los depósitos, también manualmente se tienen que registrar en el sistema. Se harán en el comprobante, en
En el libro de bancos se indicará el número de la operación, ¿no? Seleccionar el banco, por ejemplo, no lo tengo el banco, pero puedo crearlo como una ID de referencia para no estar siempre registrándole el banco. Entonces ponemos acá banco continental. Llamamos aquí al banco continental. Me están cobrando lo que son intereses, comisiones de cuentas corrientes. El total de mis comisiones entonces según mi estado de cuenta me indica que es 45.70 y indicándole el centro de costo, ¿no? Y se agrega la cuenta de la cual se va a extraer el dinero, ¿no? Me están descontando. Los depósitos en efectivo de la misma manera. Un depósito en efectivo tiene un número de operación específica. Ingreso el dinero. Podemos poner acá depósitos, ventas del día 21 del 10. ¿Cuánto me está ingresando de dinero? 2.500 recaudado por mis ventas. ¿De dónde? De caja, porque inicialmente ese dinero estaba en caja. Esto se registra con los vouchers del depósito. Y así se van registrando los otros asientos que no son o no tienen sustento del documento provisional. En el caso de haber emitido un cheque, ¿cómo se realiza en el sistema? Entonces voy a pagar a un proveedor que ya se encuentra registrado. Señor Perales, los 2.300, y estos son los asientos automáticos que se harían en el sistema. 35, ¿con qué número de cheque? Y le indicamos el número de cheque. Y eso que me genera, de manera automática, se genera la cancelación de esa cuenta por pagar. Bien, entonces el giro de los cheques sí se puede hacer de manera automática siempre que el documento esté provisionado. Entonces, ya tenemos lo que es caja bancos, ahora lo que es caja chica. Suponiendo que en lo que es caja chica se puede hacer el registro también por el asistente de cancelación, ya que en caja chica se pueden también cancelar pagos de proveedores, pero proveedores menores, ¿no? Entonces seleccionan y se van indicando que voy a pagar, suponiendo que se paga esta factura. En el caso de que yo tuviera una caja chica de 1.000 soles, ¿no? Se van seleccionando todos los documentos que yo voy a cancelar con esa caja chica que tengo disponible. ¿Con qué auxiliar voy a cancelar? Con caja chica y el número de la caja chica, ¿no? La cuenta contable de ese fondo fijo de oficina, el número del reembolso, y esto que me ha generado un asiento de manera automática en caja chica. Si tuvieran movilidades, por ejemplo, se hace la cancelación primero de los proveedores que ya están provisionados y luego modifico el asiento y agrego las cuentas de movilidades, poniendo lo que es movilidad o cualquier otro gasto que no tenga un sustento provisionado. Se puede registrar fácilmente por acá. Ponemos movilidades del 12 al 15. ¿Cuánto de movilidad ha gastado hasta este entonces? 23 soles, hasta el momento de seleccionar, de solicitar el reembolso, y se actualiza el importe de la caja chica. Se llama acá 46.20. Y grabamos. Entonces ya tenemos un asiento casi automático para no estar ingresando cuenta por cuenta. ¿Bien? Y en el caso de hacer las cancelaciones por diario, también suponiendo que existen, se va a hacer la liquidación de una entrega a rendir cuenta que ya se ha registrado previamente por bancos, ¿no? Se giró el cheque y se hizo el asiento
el asiento para hacer la entrega del dinero o del cheque vía entrega rendir cuenta. ¿Cómo se hace la liquidación? Tiene que estar de manera anticipada, tienen que estar registrados los gastos, suponiendo que a esa persona se le dio un cheque por 2.000 soles y líquido de que de esos 2.000 soles ha gastado 800 por una factura de grifo, ha hecho una compra al señor Ríos, ha pagado flete también, ¿no? Suponiendo, y así se van seleccionando esos documentos. De esos 2.000, 1.420 está liquidando. ¿Cómo los está liquidando? Con un asiento de diario para la cancelación de la cuenta de entregas a rendir cuenta. El número de una entrega a rendir cuenta que es autogenerado, y esto me ha generado un asiento en el diario. Ahí está. ¿Ven? Entonces, con este tipo de información ya nosotros tenemos ingresados los asientos de apertura, compras, ventas, caja, bancos, diario, caja chica. En el diario también se registran asientos manuales, como el asiento de planillas, ¿no? Vamos a ubicar un asiento de planillas que se va a registrar, acá está, por ejemplo. Un asiento de planillas se registra también en el diario, de manera manual, es decir, se ingresa una a una las cuentas de ese asiento de planillas para hacer la provisión y luego la cancelación vía caja o vía emisión de cheques. Entonces, con esta información, de esa manera se va alimentando todo lo que es la contabilidad para finalmente sacar o generar reportes. ¿Qué reportes puedo hacer consulta yo? Tengo una consulta por análisis de cuenta, ¿no? Digamos, quiero saber cuánto tengo en lo que son cuentas por cobrar, tributos de IGB, ¿no? De esa manera se puede seleccionar de manera general, mes por mes, cómo ha ido el movimiento de mi cuenta. Pero si yo quisiera de manera detallada saber cuánto hay o cómo ha sido el movimiento de esa cuenta, entonces se iría ya al movimiento de cuenta 400101, de qué mes a qué mes, o puede ser de un solo mes, ¿no? Y ahí está el movimiento de cuenta. Movimiento de cuenta para finalmente llegar a un saldo. También se tiene un reporte de análisis por ID de referencia. Si yo quisiera saber, quiero saber todos mis clientes que me deben hasta la fecha, ¿no? Entonces contablemente se puede sacar ese informe de todos mis clientes hasta el mes de octubre, un reporte agrupado por cliente. De manera general yo tengo cada uno de mis clientes cuánto me están debiendo, del importe original, cuánto me deben, cuánto se ha cancelado y cuánto es mi saldo. Si quisiera saber de manera detallada, ¿no? De manera detallada, entonces me saca un reporte ya por documento quiénes me están debiendo, a quiénes debo cobrar, ¿no? Y si quiero hacer un análisis más detallado, entonces se puede seleccionar específicamente el cliente y se hace un análisis detallado de lo que tengo por cobrarle. Pero asimismo, si yo quisiera saber cómo fue la cobranza de ese cliente, se hace un análisis de cargos de abonos. Entonces yo puedo identificar tal documento emitido ha sido cancelado de las distintas maneras: una aplicación de un anticipo, pagos en caja, depósitos en banco, auxiliar bancos, depósitos en caja, etc. De la misma manera, proveedores. Quisiera saber cuánto se le debe a qué proveedor tenemos, a Misti. ¿Cómo han sido las cancelaciones? Esta factura se fue cancelada con caja, esta otra factura fue cancelada con bancos, poco viste el número de cheque, ¿no? Detallado por acumulado por proveedor de la misma manera. Tendría un reporte por proveedores. Entonces, tenemos varios reportes. El análisis por subcentro de costo. Quiero saber qué subcentro de costo me es más rentable a la fecha. Entonces podemos saber el subcentro de costo planta, almacén general, ¿no? La sucursal Chiclayo, la sucursal Lima, y saber
tener tanto sus ingresos como sus egresos de manera automática y saber qué centro de costo me es más rentable. Si quisiera saber un análisis por posición, también se podría tener un análisis por posición, ¿no? ¿Qué unidad me ha gastado más en este mes y en qué conceptos, ¿no? En combustible, esta unidad al mes de octubre ha gastado en combustible esta cantidad, otros gastos, sueldo a los choferes, ¿no? Y esta unidad también me ha generado ingresos porque ha hecho servicio de transporte. Entonces, de esa manera puedo saber específicamente una unidad cuánto de rentabilidad me ha sacado en el mes. Y finalmente tenemos, para terminar con los reportes, un análisis de compras y ventas, ¿no? Un análisis de compras para comparar mis compras mes a mes de un proveedor específico y mis ventas también, un análisis rápido para saber las ventas de mis clientes, cómo me han ido comprando mis clientes. Toda esta información finalmente es para la obtención de mis libros, ¿no? La impresión de mis libros, un libro diario detallado, ¿no? Tenemos un libro diario simplificado, un libro diario simplificado, tal cual como lo determina SUNAT, los formatos actualizados. El libro caja, ¿no? Indicando específicamente necesito hacer análisis solamente de caja efectivo, no de bancos. Se puede hacer un análisis solamente de esa cuenta, indicando cuál es la contrapartida, es decir, la cuenta asociada, este dinero ha ingresado, ¿por qué? Por la cobranza de una factura, de una boleta. Este dinero, 1.500, ha salido de mi caja, ¿por qué concepto? Remuneraciones. Entonces, la contrapartida, la contracuenta. Tenemos el libro mayor, por auxiliar. En el libro de inventario detallado, sí necesariamente se tendría que tener el módulo de gestión, ya que es el CAR de entradas y salidas de cada uno de mis ventas y de mis compras. Libro de consignaciones, comprobantes de retención, libro de impuesto a la renta, mi balance de comprobación, hoja de trabajo a 10 columnas para hacer un análisis, cómo va hasta el momento mi utilidad, el resultado de mi ejercicio, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, tenemos que se tiene ese resultado. Bien, y ese resultado va a estar en función, para ser real, 100% real, se tiene que hacer los asientos manuales propios de contabilidad, como es el cálculo del costo de ventas, algunos asientos de ajuste, de inflación, etc. Esa es mi hoja de trabajo, que lo puedo tener a 2 dígitos o a todos los dígitos, para hacer un análisis ya de una de las cuentas. Y si quiero exactamente saber estos 15.000, cómo se han generado, entonces se irá directamente al análisis del movimiento de la cuenta. Son 15.000 por la apertura, solamente por la apertura. Así se puede tener de manera dinámica la consulta de ese movimiento. Si está cuadrado en mi hoja de trabajo a 10 columnas, fácilmente se puede sacar los reportes financieros. Tenemos balance general, ¿no? Aquí, si está descuadrado, hay que ver qué cuenta es la que no se ha ingresado. Seguramente se ha creado una cuenta y hay que ingresarla en la configuración del balance. ¿Sí? Tenemos también un análisis detallado por cuenta, para ver el anexo, un análisis detallado por cuenta, un comparativo mensual para saber mes por mes cómo ha ido el balance, ¿no? Impresora, aquí necesitamos tener configurado una impresora, y los anexos de cada una de las cuentas que tengo con saldo, ¿no? Los respectivos anexos. Así como tengo balance general, también puedo hacer un análisis de lo que es estado por función y naturaleza. Naturaleza.
También lo puedo hacer detallado, comparativo mensual, acumulado por saldos. Flujo de efectivo, el patrimonio neto, los ratios financieros y reporte de flujo de caja proyectado y flujo de caja histórico. Finalmente tenemos lo que es el asiento de cierre, que es automático del 1 al 14, son automáticos, va cerrando las cuentas el sistema, y asientos netamente manuales, ya que se requiere de un cálculo adicional que se registran en el comprobante o en el auxiliar 99 al final del año. En el 99 se registran esos asientos manuales y los automáticos se crean directamente. Una vez teniendo ingresados estos asientos de cálculo, se hace finalmente el último asiento, que es el de cierre de cuentas del balance, el asiento número 21, que cierra todas las cuentas. Teniendo el asiento de cierre, se genera de manera automática el asiento de apertura para el siguiente año. Entonces, el sistema de esta manera concluye con lo que es toda la información o la generación de los estados financieros. El sistema genera sus copias de seguridad de manera manual, ¿no?, cuando el cliente lo requiera, o también se genera de manera automática a través del motor de base de datos del SQL. Esa sería la presentación un poco de manera general del software, para que tengan un panorama de cuáles son las funcionalidades del sistema, ¿no? Algunos de los clientes que usan el sistema y que pueden recomendar hacer una recomendación del servicio, y si tienen algún contacto que puedan, para que nos ubiquen, esto es los números de teléfonos o los correos. Bien, esa ha sido toda la presentación del módulo de contabilidad. Gracias.